Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis amados hermanos. Compartimos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy invoco la presencia del Espíritu Santo sobre todos los matrimonios del mundo entero, Señor. Aquellas uniones contraídas por medio de tu bendición, de tu gracia. Aquellos hogares, Señor, que en estos momentos están pasando momentos de prueba, circunstancias, dificultades, problemas. Aquellos matrimonios, mi Señor Dios Todopoderoso, que solo encuentra salida en el divorcio. Hoy tu palabra pueda tocar sus corazones. Hoy tu palabra pueda iluminar la mente, abrir una nueva puerta de esperanza a tantos matrimonios. Para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, y compartimos la poderosa palabra en San Mateo, en su capítulo 19, verso 3 al 12, para gloria y honra de Dios. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús le contestó: ¿no han leído ustedes la Escritura, que el que los creó al principio, hombre y mujer los creó? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo: precisamente por los tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa. Pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si este es el caso del hombre, en relación con su esposa no conviene casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Bendito sea el santo nombre de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, mis amados hermanos. Los fariseos se acercaron junto a Jesucristo llevando una propuesta. Bendito sea Dios. Estos fariseos, cuando llegaron a Jesucristo llevando una trampa en esa pregunta, en esa propuesta, que decían: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Bendito sea el santo nombre de Dios. Estos fariseos, amados, que permitían, que practicaban el divorcio, se acercaron a Jesús con esa trampa. Pero Jesús le responde a todos los fariseos que se acercan a él, queriendo legalizar el divorcio. Jesús le responde a todas las personas que en estos tiempos también se acercan a la iglesia. ¿Para qué? Para proponerle a la iglesia que se legalice el divorcio, que se legalice la unión de los homosexuales, que se legalice todas clases de aberraciones en el mundo. Bendito Dios. Pero Jesús le responde, cuando los fariseos decían: entonces, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Precisamente por los tercos que son ustedes, Moisés le permitió divorciarse de su esposa. Por los tercos que son ustedes, Moisés, los jueces le divorcian. Hay muchas oficinas de divorcio donde sí se puede los jueces separar civilmente matrimonio.
Hay muchos profesionales con títulos, doctorados, que pueden divorciar tu casa, tu matrimonio, separar lo que Dios ha unido, bendito Dios, pero sacramentalmente no lo puede separar. Hay muchos jueces, hay Moisés, bendito Dios, que permite el divorcio a ustedes por lo tercos que son, por no querer luchar por su matrimonio, por no querer pelear, por no querer humillarse y reconciliarse con su esposa. Entonces muchos jueces, Moisés le permite el divorcio. Pero eso no es la ley de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dice el Señor Jesucristo: ¿no han leído ustedes las Escrituras? Que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó. Con esta propuesta Jesucristo ya está derribando toda ideología de género. Con esta idea de Jesús, amado, toda unión de matrimonios homosexuales, de varón con varón, mujer con mujer, ya está siendo derribado, refutado por el mismo Señor Jesucristo. Jesús dice claramente que Dios creó solamente varón y mujer y no hay un término medio. Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ese matrimonio está unido por Dios. Ese matrimonio no puede ser separado por las dificultades, por los problemas. Lo que Dios ha unido no puede separar, amado, la dificultad que tú estás pasando. Tu orgullo no puede separar lo que Dios unió. Esas heridas capaz que te han causado las circunstancias, los problemas que están pasando. Yo no sé cuál es tu tormenta, cuál es la dificultad de tantos matrimonios en estos tiempos, pero hay muchos matrimonios en peligro. Hay muchos matrimonios que están tambaleando. Hay muchas barcas que están siendo azotados por olas gigantes en este momento. Que la única salida, que la única solución encuentra en el divorcio. Pero Dios está diciendo: no los puedes separar las tormentas. No te puedes separar la enfermedad. No te puedes separar esa dificultad que tú tienes. No te puedes separar lo que tú tienes en el corazón. No te puedes separar. Lo que Dios ha unido, el hombre no los puede separar. Moisés permitió la separación porque ustedes eran tercos. Pero al principio no fue de esa manera. Bendito sea Dios. En el principio no fue así, dice Jesús. ¿Y cómo fue en el principio? Y vamos a la palabra de Dios en Génesis, en su capítulo 2. En el versículo 15 dice la palabra: cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puede comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. Bendito sea Dios. Cuando Dios el Señor le puso al hombre en el jardín del Edén, le dio la orden para que cultivara y cuidara. El hombre tiene una misión: cultivar y cuidar ese jardín. Ese jardín que es, mis amados hermanos, el versículo 24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Este es el jardín donde Dios le puso al hombre, su familia, su hogar, su matrimonio. Dios le puso ahí al hombre para que pueda cuidar, para que pueda cultivar. Ese jardín de Edén que es tu casa, que es tu matrimonio, donde Dios había bendecido, es para que los padres puedan cuidar, es para que los padres puedan cultivar. Bendito sea Dios. Pero un día Adán, dice la palabra, que se descuidó, dejó de cuidar, dejó de cultivar, y comenzó Adán a mirar las cosas del mundo. Comenzó Adán a despistarse de su ministerio, de su casa, de su hogar, de su jardín. Y Adán estaba paseando por otra parte. De repente dice la palabra, Génesis capítulo 3 versículo 1 en adelante, que la serpiente entró en ese jardín. Satanás se mete en esa casa, en esa familia, en ese matrimonio. Mira cómo es astuto el diablo, amado.
Cuando Adán se despistó, Satanás ya estaba dentro de su casa. Cuando Adán estaba pensando por otra cosa, cuando Adán estaba viviendo en otro mundo, se dejó y dejó de cuidar, dejó de cultivar su jardín, y Satanás comenzó a seducir a su esposa. Le hizo caer en el pecado, y ese pecado comenzó, amado, a contaminar también a Adán. Bendito Dios, llegó los problemas, llegó la dificultad en ese jardín. En cuántos hogares en estos tiempos, que al comienzo era un jardín del Edén, era una cuna de felicidad, un hogar de felicidad. ¿Te acuerdas cómo comenzaste tu matrimonio? ¿Te acuerdas cómo comenzaste tu relación con tu esposa? Todo felicidad. De repente, por el descuido, por dejar de cultivar ese jardín, hoy capaz es un lugar de guerra, un lugar de contienda, un lugar de pelea, de gritos, de heridas, de traiciones. Bendito Dios, porque la serpiente se ha metido en ese jardín. Porque la serpiente, por descuidar tu oración, por descuidar tu vida espiritual, Adán, por descuidar tu relación con tu esposa, tu relación con Dios, tu relación con tus hijos, se ha metido la serpiente que se llama droga. Se ha metido la serpiente que se llama alcohol. Se ha metido la serpiente que se llama pacto con el diablo. Se ha metido la serpiente capaz, amado, el adulterio. Hay muchos pecados que se está metiendo en ese jardín. Pero no solo eso, sino que se metió la serpiente y estos hombres se apartaron de la presencia gloriosa de Dios. Esta familia se apartaron de la presencia de Dios, fueron expulsados de ese jardín. Se alejaron de Dios, se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque están en el pecado. Porque permitieron ellos que entrara Satanás en su familia, en su matrimonio. Entonces dice Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante: el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que soplaba el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. El hombre ahora ya se esconde. En su propia casa Dios está paseando. En su hogar Dios quiere conectarse con Adán. Pero Adán, en vez de escuchar la voz de Dios, Adán, en vez de responder a Dios, Adán, en vez de quedar y hablar con Dios, se esconde, se aleja, se va detrás de un árbol. ¿Cuántos Adanes, en vez de estar orando, se va y se esconde de Dios? Se va en cualquier parte con tal de no estar en la presencia de Dios. Y llegan entonces las dificultades entre los hijos. Génesis capítulo 4, versículo 8 dice: un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo cuando los dos ya estaban en el campo. Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Bendito Dios. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. La familia de Adán y Eva comenzó en un jardín. Adán comenzó, amado, en un jardín tan hermoso donde todo era paz, donde todo era felicidad. Pero descuidó su jardín. Dejó de cultivar, dejó de estar en la presencia de Dios. Y ahora él y su esposa se están alejando de la iglesia. Él y su esposa se están alejando de la voz de Dios. Y mira la consecuencia: sus hijos comienzan a matarse. Su hijo comienza a pelearse uno con otro. ¿Cuántos hogares como estos, bendito Dios? Porque los padres dejaron de cultivar su hogar, su familia, su matrimonio. Permiten que la serpiente entre en ese jardín. Y ahora viene la pelea entre los hermanos. Vienen las heridas entre los hermanos. Pero con todo eso, amado, Adán y Eva seguían juntos. Grande tormenta llegan a la casa de ellos. Grande tormenta viene a la familia de Adán y Eva, pero seguían juntos, seguían de la mano, porque Adán sabía lo que Dios ha unido. No lo separa el hombre, aunque hay problemas, no lo separa las dificultades, no lo separa las circunstancias que están pasando. Por eso dice la palabra en Génesis en su capítulo 4, versículo 25. Adán volvió a unirse con su esposa. Ella tuvo un hijo al que llamó Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. Mira cómo Dios seguía acompañando a esta familia. Adán reconoce: Dios me ha dado otro hijo. Dios me bendice nuevamente al que yo le fallé.
Aunque yo dejé de cultivar mi jardín, aunque yo le traicioné a mi esposa, le traicioné mi matrimonio, traicioné mi compromiso, Dios sigue bendiciéndome. Dios sigue multiplicando mi casa, Dios sigue bendiciendo mi hogar. La gran misericordia de Dios para la familia, la gran misericordia de Dios para los matrimonios. Y dice Génesis capítulo 5 versículo 3 al 4. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó Set, y que era semejante a él en todo. Después de esto, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Bendito sea Dios. A esto Jesús hacía referencia cuando decía que al principio no era así, que al principio era diferente, que al principio no es como el tiempo actual, que cualquier persona se divorcia, se separa de su esposa. En el principio no era así, dice Jesucristo. Adán tenía problemas, Adán tenía dificultades, Adán pasaba momentos difíciles en su familia, con su esposa, pero igual seguían juntos, igual batallaban, igual luchaban juntos, permanecían fieles de las manos, aunque lloraron juntos, aunque se desesperaron juntos, aunque vieron cómo sus hijos se peleaban, ellos seguían juntos de las manos hasta el final, hasta la muerte, porque la muerte es el único que debe separar un matrimonio. Y dice Jesucristo en San Mateo en su capítulo 5 versículo 32. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Bendito sea el santo nombre de Dios. Tremendo la palabra de Dios, amado. La unión ilegal se encuentra en Levítico capítulo 18 versículos 6 al 18. Si quiere ver cuáles son las uniones ilegales. También dice Jesucristo, si el hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra divorciada, comete adulterio. Esta es una realidad hoy. ¿Cuántas mujeres se están uniendo con otro hombre casado que no es su esposo? ¿Cuántos varones se están uniendo con una mujer casada pero está divorciada de su esposo? Esa no es tu esposa. Aunque conviven 10 años, aunque están conviviendo 15 años, están viviendo ya 15 años en el adulterio. Ya está viviendo 20 años en el adulterio. Mientras que no sea tu esposa, mientras que Dios no lo une a usted en un santo sacramento del matrimonio, mis amados hermanos, tengo que decirte la verdad. Si tú perseveras ahí, te espera el infierno cuando te mueras, porque está viviendo en el adulterio. Es hora de que tú puedas vivir en castidad, sin tener relación sexual con esa mujer, con ese hombre, si quieres llegar al cielo, consagrar tu vida a Dios. Jesucristo es muy claro con su palabra. Quien se divorcia y se une con otra persona está viviendo en adulterio. Y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Los adúlteros les espera el fuego de azufre, donde arde día y noche eternamente. Mis amados, tienes tiempo para tomar una decisión. Es hora de tomar una decisión en tu vida y volver a Dios. Aunque te vaya a la iglesia, aunque, amado, rece mucho, está viviendo en un pecado que se llama adulterio. Y es hora de renunciar. Que el Señor te bendiga y te guarde, amado, y comparta este audio. Bendiciones.